Mi nombre es Paulina, y a mis 67 años jamás imaginé que el día del funeral de mi esposo sería también el día en que mi propio hijo me arrojaría a la calle. Era un martes lluvioso de octubre cuando enterramos a Eduardo. Con él se iban 43 años de matrimonio. Yo permanecía de pie junto a su ataúd, enfundada en el vestido negro que me regaló para nuestro 40º aniversario, luchando por mantenerme erguida mientras las lágrimas surcaban mis mejillas. Carlos, mi único hijo, estaba a mi lado, pero su consuelo era un vacío tan gélido como la propia lluvia. Su novia, Carolina, se aferraba a su brazo como una enredadera venenosa, susurrándole al oído durante toda la ceremonia. Cada vez que un sollozo me sacudía, ella me lanzaba esa mirada de fastidio que yo ya conocía tan bien. Tras el entierro, regresamos a la que había sido mi casa, el hogar donde Carlos había crecido, donde Eduardo y yo habíamos construido una vida, ladrillo a ladrillo. Las paredes, cubiertas de fotografías, eran testigos silenciosos de un tiempo más feliz. Me dirigí directamente a mi habitación, anhelando la soledad para abrazar mi dolor. Me quité los zapatos que me habían torturado durante horas y me senté en la cama que había compartido con Eduardo. Su almohada aún conservaba su aroma. Cerré los ojos, intentando convencerme de que todo era una pesadilla. Pero las voces en el pasillo me devolvieron a la cruda realidad. Eran Carlos y Carolina, discutiendo en susurros. Me acerqué a la puerta. «Tiene que ser hoy», decía Carolina con esa voz aguda que siempre me taladraba la cabeza. «No podemos esperar más. Ya hemos perdido demasiado tiempo». «Pero acabamos de enterrar a mi padre», replicó Carlos, aunque en su tono había más inquietud que pena. «Exacto. Es el momento perfecto. Está vulnerable. No pondrá resistencia». El corazón me martilleaba en el pecho. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Era Carlos. Su rostro había cambiado. Ya no quedaba rastro del niño tímido que había criado. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar mi permiso. Carolina lo seguía, con una sonrisa que no le llegaba a la mirada, y se sentó en mi tocador como si fuera la dueña del lugar. «¿Qué ocurre, hijo?», pregunté, aunque una náusea helada me advertía que no quería saber la respuesta. Carlos evitó mi mirada. «Mamá, hemos vendido la casa». Las palabras me golpearon con la fuerza de un puño. «¿Qué has dicho?» «Firmamos los papeles ayer. El comprador toma posesión mañana por la mañana». Me puse en pie tan bruscamente que el mundo giró a mi alrededor. «No podéis haber vendido mi casa. También estamos a mi nombre». Carolina soltó una risa cruel, un sonido afilado. «Oh, querida Paulina, eso ya no es problema tuyo. Carlos se encargó de todos los detalles legales». Busqué en los ojos de mi hijo una señal, una pizca de humanidad que me dijera que era una broma macabra, pero solo encontré indiferencia. «Es lo mejor para todos, mamá. Carolina y yo necesitamos empezar nuestra vida. Y tú necesitas un lugar más apropiado para tu edad». «Un lugar más apropiado», repetí en un susurro roto. Carolina se levantó, acercándose con su sonrisa venenosa. «Una residencia de ancianos, por supuesto. O quizá el hospital. Un lugar para gente vieja como tú». Sentí que me ahogaba. «Carlos, por favor, no permitas que me hable así». Pero mi hijo ya estaba vaciando mi armario. Sacó una vieja maleta y empezó a arrojar mi ropa dentro sin cuidado alguno,
Mis vestidos, las blusas que Eduardo me había comprado, todo caía en la maleta como si fueran harapos. «No puedes hacerme esto», supliqué, intentando detenerlo. «Soy tu madre». «Eres una carga», respondió sin mirarme. «Siempre lo has sido». 20 minutos más tarde, estaba en la acera, frente a la que fue mi casa, con una maleta a mis pies. La lluvia me empapaba el vestido de luto. Carlos había lanzado mis cosas a la calle, como si fueran basura. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas, pero nadie salió. La señora López, la de enfrente, corrió las cortinas en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Me dejé caer en el bordillo, sintiendo el frío del cemento húmedo calándome los huesos. En una sola tarde había perdido a mi esposo, mi casa y mi hijo. Fue entonces cuando lo recordé. El número de teléfono que llevaba guardado en la cartera desde hacía 6 meses. Víctor, el exnovio de Carolina. Con manos temblorosas, saqué el móvil. El frío me entumecía los dedos. Marqué el número que me sabía de memoria. «¿Paulina?» Su voz sonó preocupada al otro lado. «¿Qué pasa?» «Víctor», logré decir entre sollozos. «Necesito tu ayuda». No le conté los detalles. Solo le dije que lo necesitaba. «Voy para allá», respondió sin dudar. «Dame tu dirección». Mientras esperaba miré hacia la casa. Vi la silueta de Carolina en la ventana del salón, riendo por teléfono. Seguramente, presumiendo de cómo se había deshecho de la vieja. Pero Carolina ignoraba algo fundamental. Ignoraba que, en los últimos 6 meses, desde que rompió con Víctor por considerarlo un perdedor sin futuro, él y yo habíamos forjado una amistad especial. Lo que empezó con charlas casuales en el supermercado se convirtió en un refugio. Víctor me había consolado durante la enfermedad de Eduardo. Me había llevado al hospital cuando Carlos estaba demasiado ocupado y me había escuchado llorar cuando los médicos nos dijeron que ya no había esperanza. Y en algún punto de ese camino compartido, sin planearlo, nos habíamos enamorado. Carolina creía haber desechado a Víctor, pero pronto descubriría que había cometido el mayor error de su vida. El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. Un coche se acercaba, y algo en mi pecho me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Lo que vi no parecía real. Un Rolls-Royce Ghost, de un color plata líquido, se deslizaba por la calle anegada. La lluvia resbalaba por su carrocería perfecta como si acariciara una escultura. Se detuvo frente a mí con la elegancia de un cisne. La puerta del conductor se abrió, y de él salió Víctor. Pero no era el Víctor que yo conocía. No llevaba vaqueros gastados, ni trabajaba en un taller. Este Víctor vestía un traje italiano que costaba más de lo que Carlos ganaría en un año. Un reloj de oro brillaba en su muñeca. Su porte, la seguridad en sus hombros, irradiaba poder y riqueza. «Mi amor», dijo en voz baja, y me abrazó. Sus brazos me envolvieron con una calidez que creía perdida para siempre. Por encima de su hombro, vi moverse la cortina de la sala. Carolina espiaba, y su rostro, incluso a distancia, había perdido todo el color. «¿Qué te han hecho?», preguntó Víctor, apartándose para mirarme a los ojos, su voz temblando de rabia contenida. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Carolina salió corriendo bajo la lluvia, seguida por un Carlos desconcertado. «¡Víctor!», gritó, su voz quebrándose. «¿Qué haces aquí?». Víctor se irguió y me tomó de la mano.
Sus dedos eran firmes y cálidos. He venido a buscar a Paulina. Los ojos de Carolina saltaban del coche a Víctor, como si contemplara un fantasma. No entiendo. ¿De dónde has sacado este coche? Víctor sonrió, una sonrisa sin rastro de amabilidad. Es mío, Carolina. Siempre lo ha sido. ¿Qué significa esto? Intervino Carlos. Me enderecé, sintiendo una fuerza nueva recorrer mis venas. Carlos, te presento a Víctor Delgado, mi novio. El silencio que siguió fue tan denso que pareció ahogar el sonido de la lluvia. Carolina retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada invisible. ¿Tu novio? Pero si eres una vieja. Soy una mujer de 67 años que acaba de encontrar el amor verdadero, respondí, sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Víctor dio un paso hacia Carolina. ¿Sabes qué es curioso? Hace 6 meses me llamaste perdedor. Dijiste que merecías algo mejor que un mecánico sucio. Pues bien, el taller es solo un pasatiempo. Me gusta ensuciarme las manos. Mi verdadero dinero proviene de las inversiones inmobiliarias que heredé de mi padre. Carolina parecía a punto de desmayarse. Pero yo te pregunté y yo te dije lo que querías oír. La interrumpió él. Quería saber qué clase de persona eras, y me lo dejaste muy claro. Su voz se volvió dulce, casi melosa. Víctor, cariño, fue un malentendido. Si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente. Terminó él. Esa es, precisamente, la razón por la que no eres la mujer para mí. Se giró hacia mí, y su mirada se suavizó por completo. Pero Paulina, ella me quiso cuando creía que no tenía nada. Me consoló, me cuidó, me escuchó. Paulina me enseñó que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero, sino con el respeto, la bondad y el apoyo incondicional. Esto es ridículo, explotó Carlos. Es mi madre. Tiene 67 años. Y es la mujer más hermosa que he conocido, replicó Víctor sin dudar. Abrió la puerta del copiloto y me ayudó a entrar. El interior olía a cuero y a un nuevo comienzo. Mientras rodeaba el coche, escuché a Carolina gritarle a Carlos. ¡Haz algo! Ese debería ser mi coche. Víctor encendió el motor. Un susurro apenas audible. Me miró, y en sus ojos vi nuestro futuro. ¿Lista para ir a casa, mi amor?, preguntó con una sonrisa. Asentí, aunque ya no tenía casa. Como si leyera mis pensamientos, añadió. Tengo una sorpresa para ti. Y mientras el Rolls-Royce se alejaba, dejando atrás a mi hijo y a su codicia bajo la lluvia, supe que por primera vez en mucho tiempo realmente me dirigía a casa, en Nexa. Mientras el coche se deslizaba sobre el asfalto mojado, la vi por el retrovisor. Carolina, inmóvil bajo el aguacero, con la boca abierta en un grito mudo que la distancia y la lluvia devoraban. A su lado, Carlos Alberto se llevaba las manos a la cabeza, una figura de pura desesperación. No podían saberlo. No podían imaginar que aquello era solo el preludio. Víctor guardaba secretos que ni yo misma conocía todavía. Secretos destinados a demoler el mundo que creían haber conquistado. Pronto, muy pronto, descubrirían el terrible error que habían cometido al subestimarnos. La mansión de Víctor se erguía en las colinas más privilegiadas de la ciudad. Un santuario oculto tras una imponente reja de hierro forjado y jardines de una belleza casi real. El aliento se me cortó cuando el Rolls-Royce se detuvo. Bienvenida a tu nuevo hogar.
susurró Víctor, ofreciéndome su mano para ayudarme a bajar. La fachada de piedra blanca, con sus 2 alturas, balcones de mármol y ventanales inmensos, refulgía bajo las últimas luces del día. El murmullo de las fuentes danzantes se entrelazaba con el canto de los pájaros, una melodía serena que chocaba violentamente con la tormenta de mi interior. Víctor, esto es demasiado, musité, consciente de cómo mis zapatos empapados mancillaban el impoluto mármol del vestíbulo. Nada es demasiado para ti, replicó él con suavidad, deslizándome el abrigo mojado de los hombros. Ve a darte un baño caliente. Tu ropa ya está en el armario de la habitación principal. ¿Mi ropa? Lo miré, desconcertada. Una sonrisa juguetona, casi pícara, se dibujó en su rostro, una de esas sonrisas que lograban desarmarme. Llevo meses preparándome para este día, mi amor. Ascendí por la majestuosa escalera de caracol, mis dedos deslizándose sobre la fría y pulida caoba de la barandilla. La habitación principal era un santuario de lujo, más espacioso que el salón entero de mi antigua vida. En el centro, una cama imponente vestida con sábanas de seda color champán me invitaba al descanso. Y tal como Víctor había dicho, al abrir las puertas del vestidor, me encontré ante un paraíso de moda hecho a mi medida. Sumergida en la bañera de mármol, entre el vapor y el aroma de las sales, la realidad me golpeó con una fuerza abrumadora. Hacía ya apenas unas horas, la lluvia y la desesperación eran mi única compañía. Ahora me encontraba en un palacio, renaciendo de mis cenizas. Al bajar, envuelta en un elegante conjunto de seda azul marino, encontré a Víctor esperándome en el salón. Sostenía 2 copas de vino tinto. «Necesitamos hablar», dijo, y la ligereza de antes había desaparecido de su voz, reemplazada por una gravedad que me heló la sangre. Me senté a su lado en el sofá de cuero, y un nudo de aprensión se formó en mi garganta. ¿Qué ocurre? Víctor tomó mis manos, su mirada intensa fija en la mía. Paulina, lo de hoy no ha sido una casualidad. Llevo meses investigando a Carolina y a Carlos Alberto. ¿Investigando? Mi voz fue apenas un susurro. Cuando Carolina me dejó, al principio me dolió, pero luego empecé a ver cosas. La forma en que hablaba del dinero, su desprecio por los demás. Y entonces te conocí a ti. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Al principio solo quería ayudarte. Me dolía ver cómo te trataba tu propio hijo en el hospital. Pero me di cuenta de que había algo mucho más oscuro sucediendo. Contraté a un investigador privado. Sentí que el corazón se me aceleraba. Víctor, me estás asustando. Durante los últimos 2 años, mientras Eduardo agonizaba, Carlos Alberto ha estado desangrando la empresa familiar. Las palabras me golpearon como un latigazo. Eso no puede ser cierto. Víctor regresó al sofá y sacó una carpeta. La constructora que Eduardo fundó con tanto esfuerzo valía casi $800.000. Hoy no llega a 150.000. Abrió la carpeta mostrándome un laberinto de cifras, transferencias, facturas falsas. Ha estado desviando unos $25.000 al mes a cuentas personales. El mundo empezó a dar vueltas. $600.000, susurré. Exacto. Y Carolina lo sabía. Es más, ella ideó las tretas más sofisticadas. Me mostró otro documento. ¿Ves esta transferencia? $50.000 para el equipo médico que Eduardo necesitaba. Carolina los usó para comprarse un deportivo.
Mis manos temblaban. Todo ese tiempo, mientras yo me desvivía por mi esposo, mi propio hijo me estaba robando. Pero hay más, dijo Víctor en voz baja. ¿Más? No creí poder soportarlo. La casa. Carlos Alberto mintió. No la vendieron. Sacó otros papeles. La hipotecaron hace 3 meses. Falsificaron tu firma y consiguieron un préstamo de $200,000. Sentí que me ahogaba. Es imposible. Yo no firmé nada. Claro que no. Pero Carolina trabajó en un banco. Sabía exactamente cómo hacerlo. Ahí estaba, mi firma, grotescamente imitada en un documento que nunca había visto. ¿Por qué?, pregunté, mientras las lágrimas quemaban mis mejillas. Dinero y codicia, respondió él, con una simpleza brutal. Carolina lo convenció de que era su derecho, de que lo heredarían de todos modos. Me levanté. Necesitaba moverme, escapar de esa verdad asfixiante. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 3 meses, admitió, desde el primer informe del investigador. ¿Y no me dijiste nada? Víctor se acercó. Su voz se tornó grave. Tenía que estar seguro, Paulina. Y tenía que protegerte. Si hubieran sospechado que yo lo sabía, podrían haber hecho algo drástico. ¿Más drástico que echarme a la calle? Mucho más drástico, dijo, y su mirada se oscureció. Hay algo más que no te he contado. Se alejó de nuevo hacia la ventana, como si necesitara distancia para pronunciar las siguientes palabras. La muerte de Eduardo no fue del todo natural. ¿Qué quieres decir? Mi voz se quebró. Eduardo estaba mejorando. Los médicos estaban sorprendidos. Y de repente, su estado se desplomó. Dijeron que a veces pasa con el cáncer. A veces. Se volvió hacia mí. Pero no cuando el paciente recibe medicamentos que interfieren con su tratamiento. El investigador revisó sus informes médicos. Durante las últimas 2 semanas, alguien estuvo alterando su medicación. Caí de rodillas en el sofá. Lo estaban... No era un veneno directo. Me interrumpió, adivinando mi pensamiento. Eran fármacos que anulaban la quimioterapia, que aceleraban su deterioro. Carolina tenía acceso allá. Ellos. Tenía los contactos. Y tenía el motivo. Mientras Eduardo viviera, existía el riesgo de que descubriera el robo o cambiara el testamento. Cerré los ojos. Mi esposo, mi amor de 43 años, asesinado lentamente por la avaricia de nuestro hijo y su novia. ¿Tienes pruebas?, pregunté con una calma que me aterrorizó. Circunstanciales, pero abrumadoras. Registros de compras, testimonios de enfermeras, análisis que muestran sustancias que nunca debieron estar en su cuerpo. Sé que es demasiado, pero necesitaba saber la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Justicia, respondió Víctor. Y en su voz había un acero que nunca antes le había oído. Pero primero, nos aseguraremos de que no vuelvan a hacerte daño. Creen que han ganado, que se salieron con la suya. Pero no saben que llevo semanas comprando todas sus deudas. ¿Qué significa eso? Significa que ahora soy el dueño de la hipoteca de tu casa, de las deudas de las tarjetas de Carolina, del préstamo de su deportivo, de cada crédito de esa empresa. ¿Puedes recuperar mi casa? Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. Puedo hacer mucho más que eso. Mañana,
Su pequeño mundo perfecto se va a derrumbar. Y yo estaré allí para asegurarme de que paguen por cada lágrima que te han hecho derramar. A la mañana siguiente, desperté en la cama más cómoda del mundo, pero con el peso de la verdad oprimiéndome el pecho. Víctor ya estaba en el balcón, hablando por teléfono en voz baja. Al verme, colgó y entró. «Buenos días, mi amor. Hoy empieza todo. En 1 hora estaremos en la oficina de Carlos Alberto». «Víctor es mi hijo», musité, mientras me ayudaba a sentarme. «Es un ladrón», me corrigió con una firmeza amable. «Y un asesino. Que sea tu hijo no cambia los hechos». 1 hora más tarde, vestida con un elegante traje negro que Víctor había escogido, me sentía una extraña en mi propia piel. Una mujer hecha de dolor y una incipiente sed de venganza. Entramos en el edificio de ladrillo rojo que Eduardo había comprado 20 años atrás. «¿Está Carlos Alberto?», preguntó Víctor a la recepcionista, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, pero está en una reunión». «Perfecto», dijo Víctor, y caminó directamente hacia el despacho principal. Abrió la puerta sin llamar. Carlos Alberto, sentado tras el escritorio de su padre, palideció al vernos y colgó el teléfono abruptamente. Carolina, enfundada en un traje rosa chillón, me fulminó con la mirada. «¿Qué hacen aquí?», espetó Carlos Alberto poniéndose en pie. «Negocios», respondió Víctor, cerrando la puerta a su espalda. Dejó caer una carpeta sobre la mesa con un golpe seco. «Queremos hablar de los $600.000 que le robaron a esta familia». El color abandonó el rostro de mi hijo. Carolina se tensó como un animal acorralado. «No sé de qué hablas», balbuceó él. Víctor esparció los documentos sobre la caoba. Transferencias, facturas, firmas falsificadas. ¿Sigo? ¿O prefieren que hablemos de la hipoteca fraudulenta que sacaron sobre la casa de tu madre? Carlos Alberto se desplomó en su silla. ¿Cómo? Llevo 3 meses investigando cada movimiento, cada céntimo, cada mentira, dijo Víctor con una calma glacial. Carolina se irguió, intentando recuperar el control. «Aunque fuera cierto, no tienes ninguna autoridad legal para...» «Ah, pero sí la tengo», la interrumpió Víctor, y su sonrisa era aterradora. «Porque desde ayer soy el propietario de todas y cada una de sus deudas». Carolina se giró bruscamente. «¿Qué?». Víctor sacó un último fajo de documentos. La hipoteca, el préstamo del coche, las tarjetas de crédito, los créditos de esta empresa, todo. Lo he comprado todo. Carlos Alberto pareció a punto de vomitar. El juego había terminado. «Eso es imposible». «Es muy posible cuando se tienen los recursos correctos y los contactos adecuados en la industria bancaria», respondió Víctor, encogiéndose de hombros. «Y también cuando la gente que debe el dinero tiene un historial crediticio tan terrible que los bancos están desesperados por deshacerse de sus deudas». Me acerqué al escritorio y tomé uno de los documentos. Efectivamente, allí estaba la firma de Víctor como el nuevo acreedor de la hipoteca de mi casa. «Esto significa», continuó él, «que ahora puedo hacer lo que quiera con esas deudas. Puedo perdonarlas, reestructurarlas o exigir el pago inmediato y completo». Carolina había perdido toda su arrogancia. El color se había drenado de su rostro. «Víctor, por favor, podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?». Víctor soltó una risa corta, desprovista de humor.
¿Como el acuerdo al que llegaste cuando decidiste que Paulina era demasiado vieja para vivir en su propia casa? No fue personal, murmuró Carolina, pero su voz sonaba hueca. Ya no se convencía ni a sí misma. Todo es personal cuando se trata de familia, replicó Víctor con una frialdad cortante. Y Paulina es mi familia ahora. Carlos Alberto finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres? Víctor se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas como si él fuera el dueño de todo el lugar. Quiero que devuelvan cada centavo que robaron, con intereses. No tenemos ese dinero, susurró Carlos Alberto derrotado. Por supuesto que no lo tienen. Se lo gastaron en autos deportivos, ropa cara, vacaciones y restaurantes elegantes. Víctor hojeó algunas páginas de la carpeta. Su voz era un látigo. $40,000 en un viaje a Bol. Eusopa. 20,000 en joyas. 15,000 en un reloj que Carolina le compró a Carlos Alberto por su cumpleaños. Cada cifra que mencionaba era una puñalada en mi corazón. Era el dinero de Eduardo. El dinero por el que había trabajado tan duro. El que habíamos ahorrado centavo a centavo durante décadas. Pero, prosiguió Víctor, estoy dispuesto a ser razonable. Carolina se acercó al escritorio. Sus ojos brillaban con una nueva esperanza, como un tiburón que ha olido sangre. ¿Qué tipo de acuerdo? Carlos Alberto va a firmarle la empresa de vuelta a Paulina. Completamente. Sin condiciones. «Esa empresa es mía», gritó Carlos Alberto. Esa empresa era de Eduardo. Le corrigió Víctor con calma. Y él nunca te la habría dejado si hubiera sabido que lo estaba robando a ciegas. Sacó más papeles de su maletín. También van a firmar la casa de vuelta a Paulina y le pagarán $100,000 como compensación por el sufrimiento emocional que le causaron. «¡Eso es extorsión!», chilló Carolina. «No», respondió Víctor. Su voz era un murmullo peligroso. Extorsión es lo que ustedes le hicieron a una mujer de 67 años, cuando la echaron de su casa el mismo día que enterraba a su esposo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Tienen dos opciones. Firman estos documentos ahora mismo, o mi abogado presenta cargos criminales esta tarde. ¿Cargos criminales? La voz de Carlos Alberto se quebró. Fraude, robo, falsificación de documentos. Enumeró Víctor, marcando cada delito con un dedo. Esos son entre 5 y 10 años de prisión. Para cada uno. Carolina se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su derrota. «Víctor, por favor. Por favor. Nada». Víctor se volvió hacia ella. Sus ojos eran dos fragmentos de hielo. «Tuviste tu oportunidad conmigo, Carolina. Me trataste como basura porque pensaste que no tenía dinero. Luego trataste a Paulina como basura porque pensaste que no tenía poder». Regresó al escritorio y se inclinó hacia ellos, apoyando las manos sobre los documentos. Pero resulta que estaban equivocados en ambas cosas. Y ahora van a pagar el precio. Carlos Alberto miró los papeles. Luego me miró a mí. «Mamá, por favor». «No me llames mamá», dije, y mi propia voz me sorprendió por lo fría que sonaba. Un hijo no le roba a su madre. Un hijo no echa a su madre a la calle. Pero nada. Lo interrumpí. «Firma los papeles, Carlos Alberto. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que me quitaste». Un largo y pesado silencio llenó la oficina. Finalmente, Carlos Alberto tomó una pluma
y con mano temblorosa comenzó a firmar. Carolina protestó en voz baja, pero él ya había tomado su decisión. «Ya está», murmuró cuando terminó. Víctor recogió los documentos firmados y los guardó en su maletín. «Excelente. Paulina recuperará la posesión de la casa esta tarde. La transferencia de la empresa será efectiva inmediatamente». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió una última vez. «Ah, y una cosa más. Tienen hasta el final de la semana para mudarse. Después de eso, cualquier pertenencia que dejen será donada a la caridad». Mientras salíamos de la oficina, pude escuchar a Carolina llorando a nuestras espaldas, pero por primera vez en meses, sus lágrimas no me afectaron en absoluto. En el elevador, Víctor me tomó la mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si finalmente pudiera respirar», respondí con honestidad. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Carolina no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota fácilmente, y algo me decía que su próximo movimiento sería aún más desesperado. 3 días después de recuperar mi casa y la empresa, creí que por fin podría vivir en paz. Pero Carolina tenía otros planes. Estaba en la cocina de la mansión de Víctor, preparando café mientras disfrutaba de la vista al jardín, cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue mi prima Elena, luego mi hermana Margaret, después mi cuñada Rosa, todas con la misma pregunta urgente. «Paulina, ¿es cierto lo que dice Carolina en Facebook?» «¿Qué dice en Facebook?», pregunté, aunque un nudo de hielo se formó en mi estómago. No quería saber la respuesta. «Dice que te robaste el dinero de la empresa de Eduardo, que falsificaste documentos para quedarte con todo, que tienes a un hombre joven manipulándote para que le des tu herencia». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. «Eso no es cierto. También dice que Eduardo ya no confiaba en ti al final de su vida, que quería que Carlos Alberto se hiciera cargo de todo porque tú estabas perdiendo la memoria». Colgué el teléfono sin responder y corrí a buscar mi laptop. Cuando abrí Facebook, lo que vi me dejó sin aliento. Carolina había tejido una historia completamente inventada, una red de mentiras diseñada para destruirme. Según ella, yo era una viuda senil manipulada por un gigoló que se aprovechaba de mujeres mayores y ricas. Afirmaba que Eduardo había muerto preocupado, sabiendo que yo ya no era capaz de manejar las finanzas, y que por eso le había pedido a Carlos Alberto que tomara el control. La publicación tenía cientos de comentarios de personas que no me conocían, pero que ya me habían juzgado y sentenciado. Qué vergüenza que una mujer de su edad se deje manipular así. Los hijos siempre saben lo que es mejor para los padres ancianos. Ese hombre solo quiere su dinero. Pero lo peor no eran los comentarios de extraños. Lo peor eran los mensajes de familiares y conocidos que habían creído la versión de Carolina sin siquiera darme el beneficio de la duda. Mi hermana Margaret me había enviado un mensaje privado. «Paulina, estoy muy decepcionada de ti. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Carlos Alberto? Él solo estaba tratando de cuidarte». Mi prima Elena había compartido la publicación con su propio comentario. Es triste cuando los padres mayores no pueden ver que sus hijos solo quieren protegerlos. Cuando Víctor llegó a casa esa tarde, me encontró llorando en la sala. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó, sentándose a mi lado y rodeándome con sus brazos. Le mostré la laptop. Su rostro se endureció con cada párrafo que leía. «Esto es la guerra», murmuró finalmente. «Víctor, toda mi familia me odia ahora. Piensan que estoy loca,
¿Que tú me estás manipulando? ¿Y tú qué piensas?, preguntó, tomando mis manos entre las suyas. Pienso que Carolina es más inteligente de lo que creíamos. Sabía que no podía ganar una batalla legal, así que decidió ganar una batalla social. Víctor se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, como un león enjaulado. Puede que juegue sucio, pero no sabe con quién se está metiendo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si quiere una guerra en redes sociales, la va a tener. Pero no va a ganar. A la mañana siguiente, Víctor me despertó temprano. Vístete elegante. Vamos a César una visita. ¿A dónde? Al hospital donde estuvo internado Eduardo. Necesitamos hablar con algunas enfermeras. Una hora después, estábamos en la habitación privada donde Eduardo había pasado sus últimos días. La enfermera que lo había cuidado durante el turno de noche, una mujer llamada Sandra, aceptó reunirse con nosotros. Recuerdo muy bien al señor Eduardo, dijo Sandra, sentada con nosotros en la cafetería del hospital. Era un paciente muy dulce. Y recuerdo lo mucho que se preocupaba por usted, señora Paulina. ¿Se preocupaba por mí? Constantemente. Siempre me preguntaba si usted había comido, si estaba descansando. Me decía que usted se estaba sacrificando demasiado por cuidarlo. Sandra tomó un sorbo de café. También me dijo algo extraño una vez, que estaba preocupado porque su hijo había cambiado mucho desde que conoció a su novia. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué más dijo? Dijo que Carlos Alberto había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el testamento, sobre las finanzas. El señor Eduardo me confesó que estaba considerando cambiar su testamento para asegurarse de que usted estuviera protegida. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez vio algo sospechoso durante las visitas de Carlos Alberto o Carolina? Sandra frunció el ceño, pensativa. Bueno, ahora que lo menciona, Carolina siempre insistía en darle las medicinas al señor Eduardo personalmente. Decía que quería asegurarse de que las tomara correctamente. ¿Era normal? No realmente. Siempre traía su propia bolsa con pastillas. Era muy específica sobre cuáles daba y cuándo. Víctor y yo intercambiamos una mirada cargada de significado. ¿Estarías dispuesta a declarar esto oficialmente? Sandra asintió lentamente. Si es para ayudar a la señora Paulina, sí. Después del hospital visitamos a 2 enfermeras más. Sus testimonios fueron consistentes. Eduardo me amaba y confiaba en mí plenamente. Estaba preocupado por su hijo y planeaba modificar su testamento. Esa tarde, Víctor me llevó a conocer a su abogado, Roberto Mendoza, un hombre con una reputación impecable. Señora Paulina, dijo el señor Mendoza, después de revisar toda la evidencia. Tiene un caso muy sólido, no solo para recuperar su dinero, sino para presentar cargos criminales mucho más serios. ¿Qué tipo de cargos? Potencialmente homicidio. Si podemos probar que Carolina alteró deliberadamente los medicamentos de Eduardo, con la intención de acelerar su muerte, eso podría considerarse asesinato. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De verdad cree que lo mataron? Creo que trataron de acelerar el proceso para acceder al dinero más rápido, respondió el abogado con honestidad. Y en términos legales, eso es homicidio. Cuando regresamos a casa, Víctor se sentó frente a su computadora. Es hora de que el mundo conozca la verdad. ¿Qué vas a hacer? Voy a crear un video con todas las pruebas.
los testimonios, la documentación, y lo subiré a todas partes. Víctor, ¿no es rebajarse a su nivel? A veces hay que pelear fuego con fuego, respondió mientras sus dedos volaban sobre el teclado. La diferencia es que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Esa noche, mientras Víctor editaba el video, me quedé de despierta, reflexionando. Hace una semana, era una viuda sola y traicionada. Ahora, tenía un hombre que me amaba, había recuperado mi vida. Y estaba aquí a punto de exponer a las personas que, posiblemente, habían asesinado a mi esposo. A las 2 de la madrugada, Víctor subió el video. El título era La verdad sobre Carolina Morales y Carlos Alberto Herrera. Una historia de robo, mentiras y posible asesinato. Duraba 45 minutos. Mostraba los documentos del fraude, las entrevistas con las enfermeras, la evidencia de los medicamentos y, para mi sorpresa, terminaba con grabaciones de audio de Carolina hablando sobre cómo deshacerse de la vieja después de la muerte de Eduardo. ¿De dónde sacaste esas grabaciones?, le pregunté, atónita. Carlos Alberto es más estúpido de lo que pensábamos, sonrió Víctor. Dejó su teléfono grabando durante una discusión con Carolina. Mi investigador la recuperó de la papelera de reciclaje de su computadora. Por la mañana, el video tenía más de 10.000 vistas. Al mediodía, superaba las 100.000. Para la noche, había alcanzado el 1.000.000. Los comentarios eran abrumadoramente a mi favor. Personas de todo el país expresaban su indignación. Pero lo más satisfactorio fueron los mensajes de disculpa. Mi hermana Margaret me llamó llorando, suplicando perdón. Mi prima Elena eliminó su publicación y compartió el video de Víctor, defendiéndome públicamente. Carolina intentó responder con más mentiras, pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba expuesta. Esa noche, mientras Víctor y yo cenábamos en el jardín, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diga? Paulina. Era la voz quebrada de Carlos Alberto. Mamá, necesito hablar contigo. Ya no soy tu madre, respondí con calma. Por favor. Carolina me dejó. Se llevó todo el dinero que nos quedaba y se fue. No tengo nada. No tengo a nadie. Miré a Víctor, quien negó suavemente con la cabeza. Carlos Alberto, dije finalmente. Tuviste la oportunidad de ser mi hijo. La desperdiciaste. Toma esto como una lección. Las decisiones tienen consecuencias. Colgué y apagué el teléfono. ¿Te sientes mal por él?, preguntó Víctor. Siento pena por el niño que fue, respondí con sinceridad. Pero ese niño murió hace mucho tiempo. El hombre que me robó no es mi hijo. Víctor tomó mi mano sobre la mesa. Mañana firmaremos los papeles finales. La investigación policial comenzará oficialmente. Carolina será arrestada. ¿Y después? Después. Víctor sonrió, y su sonrisa iluminó la noche. Vamos a vivir felices para siempre. Aquella noche, el sueño me acogió con una paz que no recordaba en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la certeza de que la balanza de la justicia, por fin, se inclinaría a mi favor. Lo que no sabía era que a Carolina todavía le quedaba un último y retorcido as bajo la manga. 6 meses después de su arresto, me encontraba de pie en el balcón de mi casa recuperada, la misma de la que me habían expulsado como si fuera un despojo. Abajo, el jardín que Eduardo y yo habíamos plantado con tanto amor volvía a florecer. Las rosas rojas
su regalo por nuestro 20º aniversario, se erguían hermosas y desafiantes. Desde la cocina llegaba la voz de Víctor, que tarareaba una vieja canción que Eduardo y yo solíamos bailar. Era extraña la forma en que la vida a veces cierra sus círculos. El juicio de Carolina se había convertido en un circo mediático que paralizó al país. Las cadenas de televisión cubrían cada detalle de las audiencias, y el vídeo de Víctor se había hecho viral, superando los 10 millones de reproducciones. El veredicto fue implacable: culpable de fraude financiero, falsificación de documentos y homicidio, en segundo grado por la alteración de los medicamentos de Eduardo. La sentencia: 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Carlos Alberto, mi hijo, cooperó con la fiscalía a cambio de una pena reducida: 5 años y la obligación de devolver hasta el último centavo robado, con intereses. Cuando lo vi en el tribunal, parecía un hombre roto. Había perdido peso, unas ojeras profundas le surcaban el rostro, y apenas se atrevía a mirarme a los ojos. «Mamá», me susurró durante un receso. «Lo siento tanto». «Lo sé», le respondí. Y era verdad. Podía ver el arrepentimiento genuino en su mirada, pero también sabía que ciertas heridas no se curan con disculpas. «¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó con la voz quebrada. Medité la respuesta durante un largo instante. «Quizá», dije finalmente. «Pero eso dependerá de la persona que decidas ser cuando salgas de aquí». Ahora, sentada en mi jardín, el timbre del teléfono me sacó de mis recuerdos. Víctor contestó. «Paulina, es para ti. Llama Carlos Alberto». Había estado llamando una vez al mes desde la prisión. Al principio, me negaba a contestar, pero últimamente había empezado a cruzar unas pocas palabras con él. Los primeros meses intentó justificarse, culpar a Carolina de todo. Sin embargo, poco a poco, había comenzado a aceptar la responsabilidad de sus actos. «¿Mamá?». Su voz sonaba distinta, más madura, más humilde. «Hola, Carlos Alberto. Quería contarte que estoy trabajando en la biblioteca de la prisión. Y también estoy tomando clases de contabilidad. Honesta». Río amargamente de su propio chiste. «Y he estado yendo a terapia». Me alegro de oírlo. El terapeuta dice que debo aceptar que tal vez nunca recupere tu confianza. Que tal vez nunca pueda reparar lo que rompí. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y algo que se parecía a la esperanza. «Lo que hiciste no se puede borrar, Carlos Alberto. Pero eso no significa que no puedas convertirte en un hombre mejor». «¿Crees que papá... que él podría perdonarme?». La pregunta fue una puñalada directa al corazón. Tu padre te amaba, Carlos Alberto, pero también estaba profundamente decepcionado antes de morir. Sabía que algo no iba bien. «Lo sé». El investigador de Víctor encontró las notas que papá había escrito. Notas sobre sus sospechas, sobre su plan de cambiar el testamento para protegerte. Pude oír las lágrimas en su voz. «Mamá, yo maté a mi propio padre con mi codicia». «No», le dije con firmeza. «Carolina mató a tu padre. Tú le diste las herramientas para hacerlo, pero fue ella quien tomó la decisión. Pero si yo no hubiera... si yo no hubiera... si tú no hubieras... si ella no hubiera...». Lo interrumpí. Puedes volverte loco pensando en lo que pudo ser.
Lo único que importa ahora es lo que vas a hacer crecer. Ok, el tiempo que en esta me se queda. Cuando salga de aquí, quiero hacer algo para honrar la memoria de papá. Quizá trabajar con organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de abusos financieros familiares. Eso sería un buen comienzo, admití. Tras colgar, me quedé en el jardín, pensando en el perdón. No es algo que se otorga de golpe. Es algo que crece despacio, como las plantas, regado con tiempo y cuidado. Víctor salió al balcón con 2 tazas de café. ¿Cómo ha ido la llamada? Diferente, respondí con sinceridad. Mejor. Se sentó a mi lado y tomó mi mano libre. ¿Sabes qué día es hoy? Sonreí. El aniversario del día en que apareciste con aquel Rolls Royce. Exacto. Y te tengo una sorpresa. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Y dentro, un anillo sencillo y elegante, con un diamante que brillaba como una estrella bajo el sol de la mañana. Paulina Herrera, dijo arrodillándose frente a mí. ¿Te casarías conmigo? Sentí las lágrimas de alegría resbalar por mis mejillas. Víctor, tengo 68 años. Y yo 52. ¿Y qué? ¿No crees que somos demasiado mayores para esto? Creo que nunca se es demasiado mayor para el amor verdadero, respondió, deslizando el anillo en mi dedo. Y nunca se es demasiado mayor para empezar una nueva vida. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Nos casamos 3 meses después en el jardín, rodeados de las rosas que Eduardo había plantado y que ahora florecían bajo el cuidado de Víctor. Fue una ceremonia íntima, solo con los amigos y la familia que de verdad importaban. Mi hermana Margaret fue mi dama de honor, y durante su discurso me pidió perdón públicamente por haber dudado de mí. Mi hermana Paulina, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, me ha enseñado que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, que nunca es tarde para exigir respeto y que, desde luego, nunca es tarde para encontrar el amor. Esa noche, mientras bailábamos en la terraza bajo un manto de estrellas, Víctor me susurró al oído. ¿Sabes cuál es la mejor venganza de todas? ¿Cuál? Vivir bien, ser feliz, demostrarles que no pudieron romperte. Tenía razón. Carolina estaba en una celda, comiendo rancho y durmiendo en un catre. Carlos Alberto pagaba por sus errores, pero al menos intentaba redimirse. Y yo estaba allí, en mi hogar, con un hombre que me amaba por quien era, no por lo que podía ofrecerle. 6 meses después de la boda, recibí una carta inesperada de una mujer de California. Estimada señora Paulina, decía, vi su historia en Internet y quería darle las gracias por su valentía. Mi propia hija llevaba años robándome, y después de ver su vídeo, reuní el coraje para enfrentarme a ella y buscar ayuda legal. Fue una de los cientos de cartas similares que llegaron. Sin pretenderlo, mi historia se había convertido en un faro para otras, un símbolo de que nunca es tarde para luchar por lo que es justo. 1 año después de casarnos, Víctor y yo abrimos un centro de asesoramiento legal gratuito para personas mayores víctimas de abuso financiero. Lo llamamos Centro Eduardo. Carlos Alberto me escribió desde la cárcel cuando se enteró. Mamá, decía su carta, ver lo que has construido a partir de algo tan terrible me da esperanza. La esperanza de que quizá yo también pueda hacer algo bueno con el resto de mi vida. Te quiero
y espero poder demostrarte algún día que merezco volver a ser tu hijo. Le respondí por primera vez en meses. Carlos Alberto, el amor nunca se fue, pero la confianza y el respeto deben ganarse de nuevo. Cuando salgas, si de verdad has cambiado, aquí estaré. Han pasado 3 años desde aquella tarde lluviosa en que me echaron de mi propia casa. Tengo 70 años y nunca he sido tan feliz. Víctor y yo viajamos, trabajamos en el centro y cada noche cenamos en el jardín, que luce más hermoso que nunca. A veces hablamos de Eduardo, y Víctor no siente celos. Él comprende que el corazón tiene espacio para más de un gran amor. A Carolina le quedan 22 años para salir. Para entonces, si sigo viva, tendré 92. A veces me pregunto si intentará contactarme, pero, sinceramente, ya no me importa. Ni su perdón ni su rencor pueden rozar la felicidad que he construido. A Carlos Alberto le quedan 2 años. Me ha prometido que ha cambiado. Lo veré cuando salga. Le daré una oportunidad para que demuestre que sus palabras son sinceras. Pero si vuelve a decepcionarme, será la última vez. Porque en estos años he aprendido algo fundamental. El amor incondicional no significa tolerancia incondicional. Se puede amar a alguien, y al mismo tiempo, protegerse de su toxicidad. Se puede perdonar sin olvidar. Y se puede, y se debe, elegir rodearse solo de personas que te traten con el respeto que mereces. Anoche, mientras Víctor dormía a mi lado, salí al balcón a mirar las estrellas. Sentí la presencia de Eduardo, no como un fantasma, sino como una cálida sensación de aprobación. Supe que él querría que fuera feliz. Gracias, le susurré al viento, por enseñarme qué es el amor verdadero y por ayudarme a reconocerlo cuando volvió a encontrarme. Esta mañana he despertado como cada día desde hace 3 años, rodeada de amor, en mi propia casa, dueña de mi destino. A mis 70 años, he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para defenderte. Y nunca, jamás, es tarde para ser feliz. La venganza más dulce no consiste en destruir a quienes te hirieron. La venganza más dulce es construir una vida tan hermosa que sus vidas dejen de importarte por completo.